los hermanos Juan Sebastián y Daniel Díaz. Antes de saludarlos, quiero presentarles este documento. Lo vamos a presentar y publicar integralmente en la página web de la W. Tiene fecha de hace apenas un par de jornadas, el 28 de agosto, y se titula Exigiendo respeto por el duelo y el dolor ajeno. Y arranca retomando un trino de Álvaro Uribe Vélez, diciendo: Gustavo Bolívar es tan soberbio que no sabe ni lo ignorante que es. Apenas le aprendió la mitad a Al Capone, quien asesinaba a los acreedores. Bolívar apenas los manda a suicidarse. En respuesta, el ex senador y hoy candidato Gustavo Bolívar respondió el 28 de mayo. Un expresidente muy inteligente. Un texto que publicó en su blog. Continúa este artículo o esta reflexión escrita por Daniel Díaz diciendo: en ambos textos se hace alusión pública, en uno de forma indirecta y en otro de forma directa, al fallecimiento de mi hermano Diego el pasado mes de abril de 2021, lo que nos lleva a tener que expresarnos y tomar acciones al respecto, también de manera pública, en nombre de su familia y amigos. Continúa el texto, ahí están algunos de los apartes que ahorita estábamos destacando. Hoy tenemos que ser testigos de la muerte de nuestro querido Diego como instrumento al servicio del show político. El no conocer a Diego y la instrumentalización de su muerte hace que se afirme o se dé a entender, por ejemplo, que mi hermano se quitó la vida porque Gustavo Bolívar le debía dinero. Y en la segunda página dicen lo siguiente: a pesar de que hubo medios que decidieron publicar estas y otras informaciones mentirosas sin contrastarlas con nosotros, su familia, al escribir estas líneas, ya hay youtubers haciendo lo mismo. Los invitamos a ser responsables con la información, ya que conocen la verdad. No usen a Diego como arma política para atacar a Bolívar en su aspiración. No lo revictimicen, basándose en calumnias. Bolívar le falló a mi hermano cuando este aún vivía. Ahora no le será posible tenerlo de frente para disculparse por su ruindad y bajeza a la hora de hacer negocios. Sin embargo, la vida es generosa y siempre nos da la oportunidad de corregir. Quizás no con él directamente, pero sí con su familia, buscando de alguna forma el perdón y la reparación. Juan Sebastián, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Aló, buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal? Un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. Daniel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir con nosotros este texto que vamos a publicar en su integridad en la página de la W y que hoy pues estamos destacando algunos apartes para nuestra audiencia. Bienvenido. Hola Juan Pablo, un saludo a ti, un saludo a Andrea, a todos los que nos escuchan y bueno, muchas gracias por la invitación y hacer eco de esta situación, sobre todo ponerla a disposición del público y darnos a nosotros este espacio. Me alegró mucho la introducción que hiciste, me sentí muy identificado con esa línea de pensamiento y bueno, acá estoy. Muchas gracias. Yo quiero arrancar con el título de su texto: Exigiendo respeto por el duelo y el dolor ajeno. El caso de su hermano es de ese tipo de historias que desgarran una familia. Una joven que se quita la vida o que muere, porque además, digamos que esa historia del suicidio, creo que ustedes como familia no les cuadra al 100%, que se convierte ahora en un elemento político y que empiezan a sacarlo unos y otros en medio de la campaña. En algunas entrevistas, incluso al candidato Gustavo Bolívar le terminan preguntando sobre el asunto. ¿Ustedes por qué quieren sacar del debate político actual de Bogotá la historia de Diego? ¿Quieres arrancar vos, Dani? ¿O arranco yo? Adelante, arranque Daniel, arranque Daniel, porque Daniel nos hizo el texto y luego voy con usted, Juan Sebastián, por favor. De acuerdo. Gracias, Juan Pablo. Mira, realmente nosotros estamos en un proceso de duelo que comienza en el momento que nos enfrentamos al vacío. El vacío de una persona que queremos, que quisimos, que construimos un lazo afectivo con él y que tomó una decisión que nos toma a todos de verdad por sorpresa. Desde ese momento nosotros tenemos que ir construyendo
a mi hermano ya no en vida, sino a partir de ese duelo que tenemos que hacer. Y eso es un proceso doloroso, eso es un proceso que no acaba, ¿sí? Pero en ese proceso también tiene algo muy bonito, y es que he podido conocer a mi hermano incluso mucho más que en vida, a través de sus amigos, a través de las personas que lo conocieron. Y realmente ahorita ver que después de 2 años el tema de mi hermano y más allá de un proceso de duelo se ve interrumpido por, como bien dices, su instrumentalización y un ping-pong político que hacen unos y otros, ¿sí? En el caso de Uribe, dando a entender que, y otras personas también, que mi hermano tomó la decisión por una deuda que tenía con Bolívar. Es necesario aclarar que en las denuncias y los videos que hizo mi padre y en entrevistas, él aclaró esta situación, ¿sí? Él dijo desde el comienzo que él no era responsable del fallecimiento de su hijo, o sea, de mi hermano. Sin embargo, él, incluso en otros apartes, Gustavo Bolívar dice que en otras entrevistas, después de esta afirmación de mi padre, incluso llega a decir que si nosotros seguimos diciendo mentiras, en el sentido en que podremos estar juzgándolo de esa muerte, ¿cierto? O esa desaparición, que va a tener pruebas, va a lanzar pruebas de por qué realmente se murió mi hermano. Entonces, ahorita, más de 2 años después, nos encontramos con esta situación, con este trino al que hago alusión en el escrito, y con un blog que da a entender por razones científicas. Sí, Daniel, deténgase ahí porque quiero ir con Juan Sebastián. Y aquí voy a retomar una parte de lo que dice Gustavo Bolívar en el blog. Dice: me di a la tarea de averiguar las reales causas de la muerte de Diego. Envié un par de investigadores a Cali. Indagaron con rigurosidad lo que ha pasado, y esa investigación, que incluye el relato verbal de su historia clínica, con datos que nunca hice públicos por respeto con la memoria de Diego, y continúa. Y luego sigue el texto de Daniel señalando: sabemos que este documento es de carácter reservado, al cual solamente tienen acceso sus familiares y de manera excepcional por orden judicial. Aparte de confesar un posible delito, Bolívar extrae de la historia clínica un inventado perfil psicológico de mi hermano. Juan Sebastián, ustedes como familia, usted como hermano, sus padres, ¿pudieron acceder a la historia clínica de Diego, como dice Gustavo Bolívar, que él ya tuvo acceso? Que si nosotros pudimos acceder a la historia clínica. ¿Ustedes pudieron acceder a esa historia clínica? Sí, Dani, nosotros accedimos a la historia clínica, ¿sí? Claro. Nosotros fuimos después de que pasó todo esto, después que en el blog él dice que envió unos investigadores a Cali, lo que acabas de leer, nosotros fuimos inmediatamente a la clínica y les dijimos: ustedes hicieron algo así, ustedes dieron acceso, aparte de nosotros, o un juez, que es la única forma de legalmente que se tiene de tener acceso a una historia clínica. Y ellos nos respondieron diciendo: nosotros no le hemos dado acceso a ese documento, no hemos dado acceso a nadie. Entonces, en esa misma solicitud, nosotros dijimos: por favor, nos dan acceso, porque no lo habíamos pedido, ¿sí? Y nos dieron. Nosotros tenemos esa historia clínica. Y más allá de lo que él aduce, o el análisis que hace a partir de ese documento, que me imagino que lo hablaremos después, pues no dice nada de eso, obviamente. Entonces ya es algo que él tendrá que explicar. Sí, Daniel, yo quiero preguntarle por lo que también están preguntando mucho en el chat, y es finalmente esa deuda. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se pudieron arreglar las cosas? En su momento Gustavo Bolívar dijo que iba a hablar con la familia. Después de esa situación que se hizo pública, ¿qué ha pasado a la fecha? ¿Se saldó la deuda o no?
Gracias a Andrea por la pregunta. Mira, eso viene obviamente desde el contrato con mi hermano, ¿sí? Ellos firman un contrato en 2018, ¿cierto? 2017, finales de 2017, y la instalación se culminó. Incluso hay una certificación de eso. La instalación quedó funcionando y se culminó en enero del 2018. A partir de ahí empezaron a correr cuotas mensuales. No pagó una sola cuota, solo pagó el 10% que estaba como anticipo estipulado en el contrato. Y no solamente no las pagó, sino que acá es importante, ¿no? Más allá de que sea cierto o no cierto, una situación económica complicada en el hotel, porque es la firma, digamos que el contrato está firmado por la empresa, por Gaia, la empresa de energía solar de mi hermano, y el hotel, ¿sí? El Hotel Paraíso Estudios, con la firma de Gustavo Bolívar directamente como representante legal. Él dice después que él hizo una sesión o hizo un arrendamiento de ese hotel a una persona, a Henry Garzón, que él no pagó y que él no cumplió. En el contrato nosotros tenemos estipulado que cualquier sesión del contrato se tiene que informar, y nunca fue informado. Entonces el responsable siempre fue Paraíso Estudios, con la firma de Gustavo Bolívar como representante legal. Entonces él dejó 40 meses sin pagar y sin mostrar intención de pago, de hecho, y es algo que nosotros hemos venido también diciéndole, y es algo que nos pesa, porque Diego estuvo yendo, le incumplía citas, estuvo hablándole, porque él, para hacer la instalación, una instalación que tiene cuotas mensuales de aquí a 10 años, pues él tuvo que haber pedido unos préstamos para poder hacerlo. Y si no le pagan, y si no se cumplen esas cuotas mensuales, pues él quedó colgado. Después a mí me llegaron incluso requerimientos de las entidades financieras donde mi hermano pidió préstamos. Le incumplía citas y no tenía una buena actitud con mi hermano. Entonces después, cuando ocurrió lo de la muerte de mi hermano, pues no supimos nada de él, no supimos nada de Gustavo Bolívar, y mi padre, movido por su dolor, pues decide denunciar esta situación, repito, aclarando que él no tiene ninguna responsabilidad para que no se meta por ahí, ¿sí? Sin embargo, pues por ahí se metió la gente, y esta es parte de la instrumentalización que estamos también denunciando. Y él dice que apenas sucedió lo de mi hermano, él le escribió a mi padre, y realmente fue cuando él se enteró que le estaban haciendo un video, una denuncia, o sea, meses después. Después entonces él se reúne con nosotros, tuvimos una reunión, eso fue en noviembre con Gustavo Bolívar, que nosotros lo buscamos, y finalmente lo encontramos, pero ya, como te digo, presionado por la opinión pública. Eso fue esa reunión que tuvimos con él, con mi madre. Mi madre en todo esto es una madre que pierde un hijo, es natural dentro de todos nosotros. Somos los hermanos, sí, y somos hermanos menores, pero lo antinatural es una madre o un padre. Y lamento mucho la situación, y estamos acá también en nombre de ella, que nos debe estar escuchando, y le mando un fuerte saludo. Y entonces nosotros nos pudimos reunir, eso fue en noviembre del 2021, y en esa reunión pues salió un acuerdo de pago de la deuda de esos 40 meses, y también contemplábamos una segunda reunión para acabar para que eso no se fuera a 10 años. Y él mismo comenzó la reunión diciendo eso: mire, eso termina siendo plata de bolsillo, yo no, para ustedes, eso no es rentable para ustedes, entonces busquemos la forma de hacer un pronto pago, ¿cierto? Inclusive nosotros miramos la posibilidad de un descuento para eso, y ya terminar la relación y terminar con esto. Sin embargo, él pagó esa deuda hasta ese momento, con los intereses, pero después dejó un año y dejó, o sea, si se pagaba la deuda, teníamos que buscar la segunda reunión para hacer un pago total. Y si no se hace ese pago total, pues seguían con las cuotas mensuales. Entonces, ni se hizo
aunque lo hemos buscado, la reunión que está en el acuerdo de pago para poder acabar y tener un pronto pago pues la terminación anticipada del contrato, eso no se hizo y lo hemos estado buscando. De hecho, con él directamente solo nos hemos reunido esa vez, una sola vez. No ha mostrado otra disposición. O si no, entonces se hacen las cuotas mensuales. Entonces él hizo ese pago y después dejó como un año sin pagar, ¿sí? También debiéndonos y manteniéndonos en una situación muy similar a la que mantenía mi hermano. Y entonces mi padre decidió, que es el que tiene un reconocimiento público, político, decidió hacer otro video, ¿sí? Denunciándolo y bueno, ahí él otra vez presionado por la opinión pública seguramente se acercó y pagó ese año con intereses, ¿sí? Y a partir de ahí ha venido pagando, pero nunca de manera mensual, como lo estipula el contrato, sino cada 3 meses, o sea, paga cuando quiere y no nos ha permitido tener ni siquiera esa reunión para decir, por favor, acabemos con esto ya, miremos la forma. Eso es realmente lo que ha pasado. Y paralelamente a eso, nosotros en esa reunión que tuvimos, dijimos, mire, dentro de todo, nosotros agradecemos algo, ¿sí? Y le hemos agradecido es que usted no se ha metido con mi hermano. Una cosa es lo de la empresa, otra cosa es la situación con mi hermano, ¿sí? Por más atacado que usted se encuentre. Pero eso no es lo que pasó ahorita, ¿sí? No es lo que pasó en el blog. Él empieza a meter a mi hermano dentro de una estadística. No sé si lo leeremos después, que me parece importante leer las partes que él aduce. Él dice que quiso a mi hermano, que quiere a mi hermano, que le tiene estima, ¿sí? Pero se aleja muchísimo de lo que es tener el estima de alguien. No sé si lo puedo dejar por ahí. Sí, pues nosotros obviamente consultamos, ¿no? Pues es que la idea habría sido poder escuchar después de ustedes a Gustavo Bolívar, porque aquí incluso nos lo están preguntando en el chat. Seguro después va a estar Gustavo Bolívar. No, Gustavo Bolívar no va a hacer referencia a este hecho, sin embargo nos envió un texto muy corto al respecto, ¿no? Sí, y queremos leerlo literalmente, para no darle ninguna interpretación, sino literalmente esto fue lo que dijo. Información oficial de la campaña de Bolívar. 1. El retraso del pago que existía con el señor Díaz fue saldado, pagando en su totalidad los intereses y la mora. 2. El restante de la deuda está siendo pagada al día, desde hace un año, conforme lo estipulado en contrato suscrito. A la fecha no hay ningún tipo de mora. 3. Estos pagos que se realizan desde hace un año son trimestrales y están siendo cumplidos a cabalidad. A ver, Daniel, y ya voy a ir con Juan Sebastián, pero Daniel, rápidamente, este comunicado está en lo cierto, porque siendo así entonces, pues no habría mora, y según lo que él dice, hay un contrato en donde se estipula que el pago es trimestral. Los pagos son mensuales, eso no es cierto. Eso no es cierto, el contrato es público, cualquiera puede tener acceso al contrato, se hizo público. No sé si no sé si puedo hablar de otros medios que lo publicaron, pero pues lo pueden encontrar fácilmente. Y ahí se dan cuenta de que otra vez está mintiendo y al aire. Sebastián, quiero irme con usted. Dice William Fernández en el chat del YouTube Live de Sigue la W. Esta publicación es muy conveniente. ¿Por qué hasta ahora salen a hablar en contra de Bolívar? Esto ya es un tinte político y no un tinte de dolor. ¿Por qué deciden ustedes ahora salir a hablar? ¿Por qué razón hacer la publicación del texto de Daniel? ¿Por qué ahora y no hace, por ejemplo, 2 meses o 3 meses? Ok, primero que todo, pues hay que entender cómo es que se vive la experiencia, ¿no? Nosotros, a raíz de lo que sucedió, pues quedamos muy confundidos. Y la verdad es que nosotros en esa reunión con la que nos reunimos con Bolívar, nosotros le dejamos claro que nosotros no queríamos salir a medios, ¿sí? Que nosotros no queríamos seguir, digamos, este hecho político en medio de nuestro dolor y queríamos acordar realmente entre caballerosamente hacer borrón y cuenta nueva.
Sin embargo, nosotros, a raíz de lo que sucede, pues de los videos que ha publicado mi padre, y pues todo lo que se generó a partir de ahí, nosotros nos llenamos realmente de mucho escozor viendo cómo te manosean la memoria de un ser querido que se ha ido y se pasa por encima del luto de una familia. Así nos pareció realmente un poco espeluznante. Entonces decidimos nosotros en consenso que todo lo que se hiciera alrededor de Diego iba a ser en consenso familiar, y que digamos lo íbamos a manejar, todo lo que se hiciera con Diego y Bolívar públicamente ya lo íbamos a manejar entre mi hermano y yo, por lo que y mi padre lo aceptó. Sí, no queríamos ya, digamos, como que esto quedara como con una confrontación entre Bolívar y mi padre. Y pues nosotros lo hacemos como personas naturales, que no tenemos, digamos, ningún bagaje en medios de comunicación, en exposiciones públicas, y pues el proceso es mucho más lento, ¿sí? Esto salió en mayo. Nosotros, pues, entramos en discusiones entre nosotros, pensando qué hacer realmente. Decidimos finalmente que esto debía ser expuesto públicamente, pero a la par necesitamos empezar a hacer acciones legales, por lo que él estaba ahí confesando un presunto crimen. Sin embargo, lo que sucedió es que el hombre, él había dicho que no se iba a lanzar a la alcaldía. Sin embargo, cuando este señor Gustavo Bolívar lanza su candidatura, sí, pues ya nosotros dijimos, esto va a ser algo, esto puede ser en algún momento insoportable y hay que pararlo. Necesitábamos pues ya tener todo listo, estar nosotros preparados, que es la única forma que sentimos que podemos hacer un balance de poder, porque estamos tratando con un político, una figura conocida, y nos íbamos a enfrentar a una exposición donde la gente realmente no le entendemos, que no le importa esto, no le importa, pues el que lo vive es el que lo entiende, ¿sí? Entonces queríamos estar totalmente pues armados, pues ya por lo menos tener algo concreto, ¿sí? Y claro que la verdad para nosotros es un poco molesto, incómodo unirnos, digamos, a un coro desatinado de todas las personas de sus enemigos y sus contendores políticos. Sin embargo, esto está por encima de nuestros propios deseos, comodidades o incomodidades. Ya es el honor de nuestra familia, de la cual Gustavo Bolívar pasó por encima, y es la memoria de mi hermano que sí merece ser respetada. Oye, Juan Sebastián, los tiempos se dan ahorita porque pues así fue como fue lo que nos tomó en reaccionar y poder, nos comunicamos con más medios, pero pues la verdad, usted, Juan Pablo, y se lo agradezco mucho, fue el único que nos dio el espacio. Nosotros, no voy a dar los nombres, pero sí tratamos de buscar a otros periodistas. No fue posible, realmente no lo logramos, y fue hasta ahorita que se logró dar. Juan Sebastián, escribe Hafkan en el chat. Yo aquí le traslado la pregunta que él hace. ¿A ustedes les pagó algo el Centro Democrático por salir a hacer esto? Porque él pone, ¿cuánto les pagó el CD? ¿A ustedes les pagó algún político para salir a hacer esto? Mira, nosotros aquí no tenemos nada que perder, ¿sí? Nosotros no tendríamos por qué estar acá. Quiero arrancar con esto, ¿sí? Ratificar que Gustavo Bolívar, como lo dijo varias veces mi hermano, como se lo dijimos a él directamente en esa reunión, y como lo dijo mi padre también en su momento, él no es responsable por la muerte de mi hermano. Ni siquiera nosotros sabemos qué fue lo que sucedió, ¿sí? Nosotros estamos acá movidos por un dolor y por una inmensa indignación, ¿sí? Es por estas cosas, ¿sí? No sé si sea falta de empatía, pero pues la gente obviamente observa desde un lugar, sobre todo políticamente, desde su dogma político. Entonces, pues nos ha tocado entender, sí, que algo que puede ser de pronto claro, pues la gente termina dando esas interpretaciones,
que nos pagó el Centro Democrático, que nos pagó un político, teniendo la memoria de mi hermano de frente, tenemos que aceptar que hay gente que es el que crea estas interpretaciones, y pues es precisamente por esto que no queríamos salir. Sin embargo, básicamente Bolívar nos ha empujado a la exposición pública, porque no es posible que después de lo que sucedió, es que también el tema aquí es que esta es una historia un poco compleja que simplemente ha sido narrada por este señor, y realmente sí es justo que el país conozca la otra versión de los hechos, que es la nuestra, lo que nosotros vivimos. Desde que desde que mi hermano le entregó el proyecto, como lo dijo bien mi hermano Daniel, empezamos realmente a entrar en una situación de mucha incomodidad. Fueron 2 años que él no pagó, y no fue por la pandemia, sí, porque esto él lo ha dicho tantas veces que perdón. Juan Sebastián, yo quiero que volvamos a una de las partes claves de esta historia, porque su hermano entonces nos contó y nos dijo que en los términos en los que se había acordado en noviembre del 2021, en reunión con Gustavo Bolívar, no se estaban cumpliendo los pagos. Aquí nos están insistiendo en el chat de que sí, que el comunicado que él mandó es la clave que demuestra que él sí está cumpliendo. Le pregunto ahora a usted, y ustedes son hermanos, ustedes hablarán entre ustedes, pero seguramente usted también le hace seguimiento al tema. Está a hoy es 31 de agosto, ¿está al día el señor Gustavo Bolívar con los compromisos de pago que hizo con ustedes, o no está al día? Bueno, a ver, yo sí quiero acá decir algo, ¿sí? Y es que Gustavo Bolívar es un tipo que miente. Es un señor mentiroso, ¿sí? Miente repetidamente y miente públicamente, ¿sí? Él, recuerdo que en enero, si no estoy mal, el 3 de enero del 2021, presionado también de pronto por toda esa situación, publicó un tweet en donde decía que ya estaba al día con nosotros, y mandó a dormir al país entero, deseándoles un feliz año a todos. Y eso fue una mentira. Él no estaba al día con nosotros en ese momento. Y eso es lo que hemos tenido que vivir todo el tiempo, que el hombre impunemente salga y diga cualquier cantidad de cosas. Entonces hay que partir de los seguidores de Gustavo Bolívar, y esto yo lo entiendo, realmente es más difícil desconstruir un imaginario que construirlo, ¿sí? Se le pueden presentar las pruebas a la gente. La gente cuando está viendo desde una posición, desde un dogma, es difícil realmente que lo entienda, pero esto sí yo lo puedo asegurar sin ningún temor a que el tipo es un mentiroso y ha mentido repetidamente. Nosotros nos llenamos de coraje al reunirnos con él, porque ya queríamos zanjar esta reunión, también dándole la oportunidad de que el hombre se resarciera, como bien lo dice mi hermano. Y lo que vivimos después de eso, lamentablemente, fue vivir en carne propia lo que mi hermano vivió con él. Y es una persona que realmente no lo tomó en serio, y se burló de mi hermano, y después se burla de nosotros, realmente. Entonces el tipo es un mentiroso. Obviamente esto lo dice una persona que piensa que Gustavo Bolívar es un tipo que habla con la verdad. No, el tipo habla mentiras. Él dice que tuvo una buena relación con mi hermano. Mi hermano le estaba preparando una demanda. Él, cuando mi hermano fallece, cuando Diego Andrés fallece, mi hermano Daniel, pues, revisando su teléfono celular, encuentra un video de unos meses atrás, donde él le manda un video a Gustavo Bolívar totalmente indignado, molesto, porque le tocó, lo llamaron, estuvo reportado en una central de riesgo con la responsabilidad de él, y le hace un video mostrándole pues la tarjeta de los abogados que lo habían citado, diciéndole que eso no era justo. Sin embargo, el tipo es capaz de salir a los medios a decir que él era amigo de mi hermano. Entonces, eso es una cosa, el hombre miente. Pero le insisto en la pregunta, Juan Sebastián, porque esto es importante. Es importante por transparencia, es importante porque hay que ser muy claros con quienes nos están viendo y quienes nos están oyendo. Hoy es 31 de agosto
del año 2023 a hoy, como señala Gustavo Bolívar, ¿está al día o en realidad no está al día con la deuda? Ok, y los pagos son mensuales, ahí sí necesito apoyarme en mi hermano, en Daniel. Daniel, entonces, ¿Está al día o...? Daniel, ¿cuál es la realidad? A hoy, 31 de agosto. Actíveme el sonido, por favor. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor, adelante. Gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Mira, hoy no está el día, ¿sí? La cláusula séptima dice que los pagos son mensuales, no trimestrales, ¿sí? El último pago que hizo, lo hizo trimestralmente, quedando a saldo al 30 de junio, ¿sí? Estamos a 31 de agosto, ya nos tendría que dar 2 meses, no está el día. Documento que ustedes firmaron en noviembre, él decía claramente, o se decía claramente que eran pagos mensuales y no trimestrales. Claro, en el contrato está, en la cláusula séptima. Lo que pasa en el acuerdo de pago se hace por la deuda que emana del contrato del no haber pagado durante 40 meses, ¿sí? Y después se dice lo que estaba comentando, nos vamos a reunir para no seguir más el contrato, para hacer una terminación anticipada. Esa reunión no se ha dado, o sea, ese punto del acuerdo tampoco. Justamente, Daniel, de eso le iba a preguntar sobre esas reuniones. Ya nos ha dicho que pues el contacto con Gustavo Bolívar efectivamente pues no ha sido ninguno. Sin embargo, de alguna manera se han tenido que comunicar con él. Se comunican con los abogados, con su equipo de prensa porque lo tiene. ¿O cómo es la comunicación con Gustavo Bolívar para tratar por lo menos de conseguir esta reunión de la que usted habla? No, con un señor que trabaja con él, subalterno. ¿Sí? Con el que siempre nos hemos reunido, a través de él. Ha sido como la misma persona que habla en nombre de Gustavo Bolívar, que tengo entendido que también conocía a mi hermano, pero con Gustavo Bolívar directamente, que se puede decir directamente, pues a través de una reunión en Zoom, solo una vez. Ante esta situación de incumplimiento a los términos del contrato, ¿ustedes han pensado en emprender algún tipo de acción legal en contra de Gustavo Bolívar? Mira, a mí, de verdad, esto es un incumplimiento, sí, pero lo que más me llama a mí la atención y lo que realmente me hace salir a medios y me hace tener que pasar por esta incomodidad junto a mi hermano y me hace a mí escribirle, lo que me motiva de corazón es que se meta con mi hermano, ¿sí? Que se meta a denigrarlo, que se meta con nuestro duelo y, obviamente, que acuse un posible delito. La historia clínica solo es de la familia. Y por orden judicial, él dice que envió a 2 investigadores a meter las narices en documentos privados. Ahora tiene que explicar cómo hace eso. Y de ahí desprende una cosa que me gustaría leérselas, que es como lo indignante, no de una persona que dice querer a mi hermano. En el blog que él describe, dice: en conclusión, señor Uribe, el suicidio es una decisión autónoma que toma una persona con baja autoestima. Es una decisión personal, común en personas con carencias afectivas y fracasos acumulados. Cualquier persona que no conozca a mi hermano, esta es la idea que se lleva. Y también quisiera como comentar un poco el tema de la política, si nosotros estamos siendo pagados para hacerle daño a Bolívar. Mire, esto no es un tema personal, ¿sí? Lo que me motiva a mí no me importa, realmente me tiene muy sin cuidado lo que pase con Bolívar de aquí en adelante. No está en mi control tampoco, ¿sí? Lo que me interesa, además, nosotros estamos diciendo a las personas: por favor, no usen a mi hermano como arma contra Bolívar. Lo estamos diciendo. En ese caso no le estaríamos haciendo contracampaña. Eso es lo que realmente nos motiva a nosotros, que no se metan con mi hermano. Y es un llamado tanto a él como a los demás. Mi hermano no es objeto de debate político. Déjennos un duelo tranquilo. Que él entre a responder con las autoridades el posible delito. Y a los demás, por favor, déjenlo quieto. ¿Sí? Por mucho lo que nosotros podemos hacer acá y estaríamos haciendo sin ser nuestra intención, es dando una información adicional de un candidato, ¿sí?
pero no más. Pues Daniel, como le dijimos al comienzo de esta conversación, vamos a publicar el documento íntegro en nuestra página en wradio.com.co para que lo puedan leer todos los colombianos y que estas últimas palabras que usted acaba de señalar, pues ahí están perfectamente explicadas, argumentadas, el por qué razón ustedes están haciendo este llamado para que la historia de su hermano no se convierta en un elemento de estrategia política de un lado o de otro lado en medio de esta campaña a la Alcaldía Mayor de Bogotá que ya entra en recta final, quedan 2 meses para esa elección. Juan Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias y un saludo a sus padres, lleno de solidaridad. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Andrea. Gracias a todo el equipo, a la W. Gracias a los que nos escuchan. De verdad que es un espacio que nos alivia, nos ayuda mucho en nuestro duelo. Y puede ser ejemplo para demás personas. No somos los únicos en duelo realmente. Entonces uno a veces habla por un caso particular, pero no sabe que otras situaciones está ayudando a solucionar o a calmar. Entonces, muchas gracias, Juan Pablo. Andrea, reiteramos que buscamos a Gustavo Bolívar, lo invitamos no para enfrentarlo, sino de hecho para que contestara al cierre de la entrevista, al cierre de este segmento y que nos diera él también los argumentos. Eventualmente él, si se hubiera conectado, podría decirnos o controvertir que no hay acuerdo trimestral de pago, que es lo que dicen los hermanos Díaz, y él en cambio sí lo señala en su comunicado. Nos podría explicar el por qué razón no se están haciendo los pagos mensuales, si es verdad lo que dicen los hermanos Díaz. Le habríamos preguntado sobre los investigadores que habrían tenido acceso a la historia clínica, porque eso es algo sobre lo cual ahora también tendremos que indagar y seguramente habrá alguna respuesta. Toda vez que, como señala Daniel, la historia clínica es algo absolutamente privado y personal. Yo no puedo decirle a Andrea, vaya y me busca la historia clínica mía en mi EPS. Eso no pasa. Pero bueno, Gustavo Bolívar tomó la decisión, libre, por supuesto, de no estar aquí y por eso nos envió ese mensaje, Andrea. Sí, lo contactamos, digamos que él, a través de su campaña, le enviamos este mensaje. La campaña oficialmente nos dice que publicaban en el comunicado, no sabemos si tenía algún compromiso particular o tomaron simplemente la decisión personal de Gustavo Bolívar de no referirse al tema. Quedaremos pendientes si él cambia de opinión o no, pero por ahora tenemos ese comunicado. Mostrémoslo rápidamente, por favor, donde él insiste que sí está al día con la deuda, que el restante de la deuda está siendo pagada al día y finalmente que esos pagos que se realizan desde hace un año son trimestrales y están siendo cumplidos a cabalidad. La información oficial de la campaña de Gustavo Bolívar. Muchos comentarios, algunos solidarios, otros criticando a los hermanos de Diego Díaz. Más allá de ellos, de todas formas, el mensaje de respetar la memoria de una persona que ya no está, creo que debe ser tenido en cuenta por todos nosotros.